Vamos vamos entonces a dar inicio con nuestra segunda sesión de Antología en Santo Tomás. Bien, he decidido que empecemos por el tema de la vida. La vida es una de las temáticas filosóficas más altas que hay en el ámbito intelectivo y pues precisamente empezamos por lo más alto, aunque al final de este curso eh, volveremos al tema de la vida para tratar de denunciar. Entonces, esto va a ser un poco cíclico en ese sentido. Vamos a empezar por la vida para terminar con la vida. Bueno, para terminar también acerca de la vida. Entonces, la Suma Teológica es una obra de Tomás de Aquino eh, que fue elaborada con la finalidad de instruir o ser método, un libro de estudio para quienes se inician en el conocimiento teológico. Está eh, está compuesta por tres grandes tomos, la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La segunda parte está a su vez subdividida en dos, entonces se suele decir prima secunde et secunda secunde, como la primera parte, la segunda parte, o la segunda parte, la segunda parte. Ya veremos esto con algunos textos. La primera parte hace alusión a Dios, al cosmos, a la naturaleza o el universo, y al hombre. La segunda parte es todo el tema moral, es la parte más amplia y pues está dirigida hacia las virtudes, hacia el amor, etcétera. Y la tercera parte ya hace alusión a las cosas de la vida sobrenatural, como la encarnación, el verbo y los sacramentos. Esta primera, este primer artículo, bueno, la suma teológica se compone entonces dentro de cada una de las partes, de las tres partes, por cuestiones. Las cuestiones son preguntas o temáticas generales y a su vez estas se subdividen en artículos. Vemos aquí en pantalla uno de los artículos. Esta primera parte es la citación, suma teológica, el primer tomo o primera parte, cuestión o pregunta número 18 y el artículo segundo. Y luego viene la pregunta, ¿la vida es o no es una operación determinada? Antes de proceder a la lectura, vale también como hacer una introducción de la forma en que está compuesto un artículo. Lo primero es esto, la cuestión, una pregunta que introduce el tema, suele ser por lo general dual, si es por aquí o no, para tratar de sacar una síntesis. No siempre es este tipo de pregunta de es o no es, pero por lo general suele estar. El punto clave es la pregunta que nos introduce de alguna manera dentro de la temática. La forma de iniciar, aquí es importante decirlo, es preguntando, no una síntesis o una respuesta predeterminada que se brinda, sino se parte de la pregunta. Hay una primacía de la pregunta. Luego entonces viene la primera sección de un artículo que son las objeciones, es decir, los argumentos por los que parece que no es así. Después de las objeciones viene un set contra o un contra de esto, que es una especie de atisbo de luz, una sentencia que ayuda a quien se está haciendo la pregunta a considerar esta noción de otra forma a como se ha dicho. Entonces, la objeción, por lo general, son las cosas que están de modo contrario a la respuesta. En este caso, la vida eso no es una operación determinada, por las que parece que la vida es una operación determinada. Entonces, quiere decir que más adelante aparecerá la versión opuesta, por la que parece que la vida no es una operación determinada. El set contra hace entonces que si hemos visto la primera parte por las que parece que es una operación, el set contra nos dirá, pues puede ser o dice tal, suele estar una figura de autoridad, un padre de la iglesia o un pasaje de la escritura, en este caso aparece una cita de Aristóteles, es como un atisbo de otra opción de línea de respuesta. Luego viene la solución, que aquí se traduce como la respuesta en español, a la cual el maestro, en este caso Tomás de Aquino, responde la pregunta con la que se inició a la cuestión.
Y después de la solución o de la respuesta, viene la respuesta a las objeciones, a objeciones, que es precisamente la respuesta particular a cada objeción. Dicho esto, una lectura o la forma de hacer la lectura quizás en nuestro tiempo más cercano a este método de escritura es partir por las objeciones, ir inmediatamente a la respuesta a las objeciones, luego el set contra y por último la solución. O puede empezarse directamente por la solución y luego abordar las objeciones. Vamos entonces aquí, por metodología, a utilizar la primera opción, en la que nos dirigiremos a la lectura de las objeciones, luego a las respuestas a las mismas y por último a la solución. Vamos a ver qué tal nos funciona. Entonces, tenemos este primer artículo, el artículo segundo de la cuestión 18 de la primera parte de la suma teológica. La vida es o no es una operación determinada. Entonces, aquí sabemos ya que se está preguntando el Aquinate acerca de lo que es la vida. Y ahora, dentro de esa respuesta, afirmar si vivir es una actividad, una operación determinada. Por las que parece que la vida es una operación determinada. Tenemos en las opciones. Primer argumento, nada se divide más que en partes de su género, pero el vivir se divide en operaciones, como consta por el filósofo, en este caso Aristóteles, en el libro segundo de Ánima, el cual pone 4, comer, sentir, moverse y conocer. Luego, la vida es una operación determinada. Entonces, tenemos la primera noción. El vivir se divide en operaciones que se pueden enumerar en estas 4, en el comer, el sentir, el moverse y el conocer. Tenemos primer indicio. ¿Es acaso entonces la vida simplemente hacer estas cosas? Comer, sentir, moverse, conocer. Diríamos en nuestro tiempo, algo así como nacer, crecer, reproducirse y morir. Pues responde a esta primera objeción con lo siguiente. Allí, en el libro de Ánima, Aristóteles toma vivir como operación vital, pero hay que decir mejor que sentir, conocer y similares algunas veces son tomadas por operaciones vitales, otras por el mismo ser el que actúa. Pues en el libro noveno de la Ética se dice que ser es sentir o conocer, o sea, poseer naturaleza para sentir o para conocer. En este sentido, el filósofo distingue el vivir entre aquellas 4 operaciones. Pues en este mundo, 4 son los géneros de vivientes. Algunos solo están capacitados para comer y sus derivados, como desarrollarse y reproducirse. Plantas, los animales. Algunos, además, en este caso son los animales, llegan a sentir, como sucede en los animales inmóviles. Por ejemplo, las ostras. Otros, además, pueden moverse localmente como animales perfectos. Es el caso de los cuadrúpedos, las aves y similares. Y otros, además, están capacitados para conocer como los hombres. Entonces, ya nos ha dicho aquí Tomás, en este primer argumento y su respuesta, que efectivamente dentro de la vida reconocemos ciertos grados, ciertos tipos de vivientes. Una cosa es una planta, otros son unos animales que no tienen mucha posibilidad de desplazamiento, pero que están abiertos al sentido, como es el caso de las ostras. Otros se pueden mover locativamente, pero hay unos que son más perfectos, que además de nutrirse, es decir, de alimentarse, de crecer, de percibir el mundo y de moverse a través de este, son capaces de conocer. Estos tales es el hombre. Entonces, tenemos ya una condición transversal de lo que podría ser la vida. Pero entonces tenemos que estas acciones, estas operaciones de comer, sentir y conocer, eran 4, eh, de comer, sentir, moverse y conocer, no nos dicen directamente qué es la vida, pero sí están relacionadas como actividades vitales. Ya casi vamos a la solución, vamos con el segundo argumento. Ese es como el primer dato de entrada. Segundo,
Se dice que la vida activa es distinta de la contemplativa. Nos fijamos aquí que ya hay un giro de manejo, ¿no? Lo primero era una descripción casi que de los entes, de los seres que vemos en la experiencia, y ahora hay un estilo de interpretación distinto de lo que hace referencia a la vida. Hay una vida que es activa y una vida que es contemplativa. Eso suele manejarse mucho en el tema de la teología laical y religiosa. Pero los contemplativos no se distinguen de los activos más que por ciertas operaciones. Luego la vida es una operación determinada. Entonces tenemos aquí en la segunda opción que cuando decimos en nuestro lenguaje cotidiano una vida contemplativa o una vida activa, la diferencia es el tipo de actividad. Por lo tanto, entonces diríamos que esta operación o esta actividad es lo que radica la noción de vida. Va a responder Tomás lo siguiente, a la segunda objeción. Se llaman operaciones vitales aquellas cuyos principios están en quienes actúan, de tal manera que ellos mismos impulsan tales operaciones. Sucede a veces que para algunas operaciones en los hombres no solo están los principios naturales, como son las potencias, sino también algunas añadidas, como son los hábitos, que tienden como por naturaleza a cierto tipo de operaciones, haciendo que sean satisfactorias. Bueno, hasta aquí tenemos varios elementos para profundizar en este texto. Es una respuesta que carga un sentido semántico tan profundo que nos va a ayudar a dilucidar esta noción de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unas operaciones vitales que ya mencionábamos en la objeción primera, que están en quienes actúan, de manera que ellos mismos impulsan tales operaciones. ¿Qué sucede aquí? Esta es la primera línea. No se trata de la operación en sí misma, sino se trata del operante. No son los actos que muestran la vida, sino es el viviente quien tiene la vida, quien está vivo. Entonces, aquí está haciendo alusión, ya podemos vislumbrar un poco la respuesta. No se va directamente hacia las acciones, sino precisamente hacia el sujeto que está viviendo. Ahora, resulta que para algunas operaciones o algunas acciones en los hombres no solo están los principios naturales, como son las potencias. ¿Cuáles son las potencias que concibe el mundo medieval en la comprensión antropológica? Estas son la potencia nutritiva, potencia locomotriz, potencia sensitiva, potencia apetitiva y potencia intelectiva. Son 5 potencias. La primera, la potencia nutritiva, es lo que corresponde a la alimentación o nutrición y al crecimiento y generación. La potencia locomotriz es la que corresponde al movimiento locativo, pasar de un lado al otro. La potencia sensitiva es aquella a través de la cual, por los sentidos externos e internos, se conoce el mundo, se percibe la realidad. Sentidos externos, podemos aquí mencionar los 5 clásicos: la vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. Y en los sentidos internos está el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa. Estos la tenemos en todos los seres sensitivos, es decir, los animales que son capaces también de percibir el mundo. Algunos no tienen todos los sentidos externos, pero sí todos tenemos los sentidos internos. El sentido común es el que congrega todas las percepciones, los aspectos en una sola imagen. La imaginación es aquella que conserva el recuerdo de las imágenes que vemos. La memoria, por su parte, es aquella que conserva la valoración de la experiencia con las otras cosas. Estoy aquí haciendo una descripción muy sintética que también pues, termina simplificando con el fin de avanzar, pero que puede ser muchísimo más profundas y no tan simples como lo estoy diciendo. Y por su parte, la cogitativa se habla del hombre en cuanto a esa estimación, que en el caso de los animales se llama estimativa, que es lo que también en nuestro tiempo denominamos como el instinto. Es una valoración
que si antes no ha tenido contacto con alguna cosa, de alguna manera es como una especie de memoria genética, como la realidad de que las ovejas, al ver a un lobo, aunque nunca antes lo hayan visto, se asustan, salen corriendo. Esta es la noción de la estimativa. En el caso del hombre se llama cogitativa porque no es solamente un instinto que nos lleva a actuar, sino que está transversado por la luz de la razón. Esta es la potencia sensitiva, la tercera. Hay una cuarta potencia que es la apetitiva. Por la potencia apetitiva nos abrimos a la valoración de las cosas en tanto que vienes. Y entonces es donde se dan las pasiones, o hoy quizás denominados sentimientos. El amor, la alegría, el gozo, el deleite, el temor, la desesperación, la ira, etcétera. Estas, que son las pasiones en la potencia apetitiva, la participan también los animales, ¿no? Los animales también tienen una capacidad para sentir esta especie de amor, esta especie de alegría o gozo, de deleite, de repulsión, de terror o miedo, de ira o de tristeza o esperanza. Ahora bien, la quinta potencia es particular del ser humano, se llama la potencia intelectiva, a través de la cual por el entendimiento se conoce la verdad o se busca la verdad y por la voluntad se tiende al bien y se quiere el bien. Esta quinta potencia es particular de los seres intelectivos, de entre los cuales los seres creados o materiales está o hace parte el hombre. Aquí es donde hacemos una diferencia ya con las especies como los animales, con las otras especies. Por ejemplo, el hombre es capaz de un amor más perfecto en virtud de su potencia intelectiva, que se distingue del amor que pertenece a la potencia apetitiva. Hay un amor que es complacencia con el bien, pero hay un amor que veremos mucho más adelante a lo largo de estos comentarios de los textos como esa entrega que es más noble. Esto que es el amor, que es lo más noble, lo veremos un poquito más adelante, sobre todo en esta noción de la potencia intelectiva. Entonces, dicho esto, se está diciendo un poquito más que no solamente están los principios naturales, como son las potencias que hemos mencionado, las cinco potencias, sino también que hay algunas añadidas, como son los hábitos. Los hábitos son accidentes de cualidad, por los cuales una potencia se perfecciona y se adquiere como una especie de segunda naturaleza, dice Tomás en algunos de sus textos hablando de la virtud. Estos que tienden como por naturaleza a cierto tipo de operaciones, haciendo que sean satisfactorias. ¿Cómo así? No basta con tener la capacidad de obrar estas facultades o estas operaciones según las potencias. Las cinco potencias, no basta con ser capaces de sentir amor, de alegrarnos o de conocer, o de movernos, o de alimentarnos, o de crecer, etcétera, etcétera, sino que también hay una habitualidad que se adquiere que hace que estas acciones o operaciones dentro del viviente se perfeccionen. ¿Cómo es esto? Pues hay en nuestra naturaleza la capacidad de que cuando algo se hace repetitivamente, se logra como una cierta habitualidad en la que nos acostumbramos a eso. Hay distintos tipos para explicar esto. Si partimos, por ejemplo, por las cosas, por lo sensible, es distinto, por ejemplo, acostumbrarse o desarrollar un hábito en la capacidad, por ejemplo, la música, distinguir las tonalidades, o en el sabor, o en la capacidad de la vista, que se puede entrenar. Y cuando se entrena, se tiene ya esa disposición que permite acceder a ese objeto de modo más perfecto. En el ámbito intelectivo, en el ámbito operativo, también sucede igual. Em, en mis estudiantes me gusta utilizar el para explicar esto de los hábitos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cualquier persona tiene en sí la potencia de cualquier persona que tenga la habilidad locomotriz de moverse y de pegarle a un balón, ¿no? Para dirigirlo hacia la malla y anotar un gol. Pero solamente quien se entrena una y otra vez y adquiere un hábito como una accidente de cualidad tan intrínseco como es el nivel de Cristiano Ronaldo, es capaz de hacer un gol
Incluso cuando en el tiro de esquina van a chutar y apagan las luces antes de que sea golpeado el balón. Porque se genera una habitualidad dentro del sujeto que permite hacer eso que usualmente se podría hacer de un modo más perfecto. Estos son los hábitos, algo que sobreviene a la naturaleza como perfección de su actividad. Y así se pueden mencionar muchos ejemplos en los cuales vemos en la naturaleza humana la perfección en ciertos ámbitos. Estos son los hábitos. Como por naturaleza a cierto tipo de operaciones, haciendo que sean satisfactorias, es decir, más perfectas y gozosas. Lo propio de la virtud es que cuando se obra de esa manera, cuando se habitúa a la persona a obrar de esa manera tan perfecta, se genera un acto espontáneo, gozoso y pronto. Es fácil, es con rapidez, sale naturalmente y hay un gozo en ello, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en quienes adquieren el hábito de la lectura. Al inicio, para quien no está acostumbrado, le cuesta leer, pero con el tiempo, con el hábito ya adquirido, se vuelve un gozo hacerlo. Bien, continúa la objeción, la respuesta a la objeción diciendo que por eso se dice que por cierta semejanza que aquella operación que al hombre le resulta satisfactoria a la que tiene, en la que se ocupa o a la que se dedica su quehacer, es vida humana. Entonces, para esta frase tenemos varios elementos. Primero de ellos es la noción de semejanza. Quien realiza un acto y adquiere esta habitualidad o esta virtud se vuelve semejante a ello. Lo propio del bien es comunicar y manifestar cierta semejanza. La semejanza hace que se dé una noción de perfección. Entre los entes sean más perfectos, mayor comunicación hay de su vida y también mayor semejanza manifiesta. ¿Qué es esto en palabras más sencillas? Que por el hábito hay una semejanza de vida. Em, Esto lo dice Platón, por ejemplo, cuando explica que es distinto preguntar a alguien que es erudito acerca de lo que es justo o de la justicia, a preguntar sobre la justicia a quien es justo. Una persona que obra en su vida con justicia, espontáneamente, gozosamente, rápidamente, pues cuando se le pregunta a ella, hay una respuesta que es más natural, una especie de connaturalidad, de semejanza. Quien vive habituado a al acto de la justicia se asemeja de alguna manera a la justicia misma. De igual manera, quien está habituado a obrar el bien se asemeja a esta noción de bien. Y esta semejanza es lo que hace que cuando una persona tiene ese hábito, pues se le llame como un estilo o un tipo de vida, una vida humana. Aquel que vive justamente, que vive bien, que es prudente, etcétera. Quien es un deportista es un estilo de vida que se ha connaturalizado dentro de la persona que por su hábito ha tenido una noción de semejanza o experimenta una noción de semejanza con esa actividad. Entonces, fijémonos hasta el momento que seguimos la línea, ¿no? La primera dijimos que no es solamente la operación, sino es el viviente. En esta segunda línea vemos que sí hay una distinción entre la vida activa y la vida contemplativa, pero que esta noción se da como una especie de particularidad, la especificación de lo que se puede hacer a través de la habitualidad en un tipo de actividad. Por eso, dice el texto, algunos la llaman vida licenciosa, ¿no? Quienes se acostumbran a, a vivir sin límites, ¿no? Quien no tiene una noción, unos principios, no es la vida licenciosa, algunos una vida honesta, etcétera. Por eso se distingue la vida activa de la contemplativa y por este modo de conocer a Dios se llama vida eterna. Entonces, ¿qué es aquí esta noción de vida eterna? Es aquella habitualidad en la que se acostumbra la persona o el viviente a conocer y amar a Dios. Lo veremos
un poco más profundo en el siguiente artículo. En la tercera dice que la respuesta estará incluida en la misma solución. Entonces, vamos ahora sí a mirar la tercera y continuamos con la solución. Tercera opción, conocer a Dios es una operación determinada y es vida. Conocer a Dios es una operación determinada y es vida como resulta de aquello que dice el Evangelio de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan solo a ti, Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Luego, la vida es una operación. Miren esta expresión tan bella, que como conocer a Dios es lo que consiste la vida eterna, según dice el Evangelio de Juan, entonces la vida es una operación determinada. En este caso, el conocer. Contra esto, de la noción de vida como una operación o una actividad, está lo que dice Aristóteles en el libro segundo de Ani. En los vivientes, la vida es el ser. Viventibus es ese. La vida en los vivientes, la vida vivere es ese. Viventibus vivere es ese. En los vivientes, la vida es el ser. Vamos a ver, esta noción es, ya nos introduce de un modo sintético, en una breve línea, a la profundidad de esta cuestión. He dicho que precisamente no es una de las cuestiones más fáciles de abordar, pero sí de las más profundas y hermosas. Como el objeto de este breve curso es ahondar en el texto de Tomás para descifrar o valorar o apreciar o admirarnos de estas flores o de estas joyas. Empezamos por aquí, pero terminaremos al final una vez más por aquí, en el que supondremos que ya tendremos una capacidad de acercarnos mejor para ver esta belleza que se presenta aquí. En los vivientes, la vida es el ser. Quiere decir que entonces la noción de vida supera cualquier tipo de determinación y que está equiparable con la misma noción del ser. Y el ser no tiene definición, porque es lo más universal que hay. Las definiciones se hacen por el género próximo y la diferencia específica. Pero aquí el ser y entonces también la vida no entran dentro de la noción de un género, sino que es lo más universal. Y entonces nos abre a algo mucho más amplio y profundo que una mera actividad. Ahora sí, responde. Recordemos cuál es la pregunta. ¿La vida es o no es una operación determinada? La respuesta del maestro, de Tomás de Aquino, es la siguiente. Como se dijo en un pasaje anterior, nuestro entendimiento, que propiamente tiene por objeto conocer la esencia de las cosas, empieza a conocer por el sentido que tiene por objeto propio los accidentes externos. Bien, aquí comienza el tema nociológico. ¿Cómo conoce el hombre? Pues conoce por su entendimiento, que propiamente le compete conocer la esencia, la forma, la verdad de las cosas. Y para llegar a ella, empieza por el sentido que tiene por objeto los propios los accidentes externos. El entendimiento busca conocer la abstracción de la cosa, la forma, la esencia, la verdad. Pero para lograr a eso, primero por los sentidos externos y luego los internos, se dirige el viviente hacia la cosa y pasa de un proceso cognitivo de percepción de la cosa a abstracción de la cosa. Continúa diciendo, lo que de las cosas aparece externamente constituye el punto de partida para llegar a conocer la esencia de las cosas. Es la experiencia, ¿no? Para saber qué es un perrito, lo primero que percibimos es su color, su tamaño, su olor, su textura, el pelaje que tiene, la forma, su unidad o composición, la forma de las patas, la silueta, etcétera, la mandíbula. Percibimos lo que es los fenómenos o la percepción de la cosa, pero conociéndola,
luego hacemos una abstracción de su esencia. Y como nombramos a las cosas tal como las conocemos, según se dijo también en un pasaje anterior, frecuentemente de las propiedades externas se toman los nombres para indicar las esencias de las cosas. Por eso, algunas veces estos nombres son tomados propiamente por las mismas esencias de las cosas y son dados principalmente para indicarlas. Eh, no sé si aquí viene un ejemplo, pero esto sucede, ¿no?, cuando las cosas por su mismo nombre se están definiendo. Otras veces, otras veces, pero menos propiamente, son tomados y dados para indicar las mismas propiedades. Ejemplo, el nombre cuerpo es dado para indicar cualquier género de sustancias en cuanto que en ellas hay tres dimensiones, ¿no? Altitud, longitud y profundidad, ¿no? Y así, el nombre cuerpo se da para indicar las tres dimensiones, pues el cuerpo es tenido como una especie de la cantidad. ¿Bien? Lo mismo cabe decir de la vida, es decir, que la vida hace alusión a una propiedad. El nombre vida está tomado de algo aparente, de una cosa, como es el moverse por sí misma. Entonces la respuesta de qué es lo que es la vida incluye la noción de un movimiento por sí mismo. Sin embargo, no se da para indicar eso, sino para indicar la sustancia que le corresponde, según la naturaleza, que conlleve el moverse por sí misma o también, y de algún modo, su impulso para actuar. Según esto, vivir no es más que el ser en tal naturaleza. Aquí entonces está tomando la afirmación de Aristóteles en el libro segundo de Ánima que vimos en ese contra. Vivir no es más que el ser en tal naturaleza. Y vida no significa más que lo mismo, pero en abstracto. Están las dos nociones. Vivir, que es un acto, y la vida como sustantivo. Es como decir el cantante y el cantar, ¿no? Vida aquí no significa más que lo mismo, pero en abstracto. Entonces, cuando hablamos de qué es la vida, nos preguntamos directamente qué es el vivir. Y si nos estamos preguntando qué es el vivir, la respuesta a la que nos induce ya Tomás es que es el ser en tal naturaleza, el ser del modo en que viene la esencia. Pero como carrera, significa lo mismo que correr, de ahí que vivo sea un predicado sustancial, no accidental. No es un accidente el estar vivo, no es algo que es fuera de la esencia, sino que hace alusión a la misma sustancia, la misma esencia que está siendo de un modo determinado. Ya explicaré mejor esto. Esto significa que vida se predica precisamente en que, por ejemplo, un perro sea un perro, viva como es un perro, ¿no? No quiere decir que si viviese de una manera distinta no fuese vida, sino que es precisamente llevar a actualidad aquello que es capaz de ser. A un perro no se le juzga porque no tenga alas, o porque tenga una potencia, o porque carezca, por ejemplo, de la capacidad de ser dueño de sus propios actos, ¿no? Como si mordiera al niño fuera culpa del mismo perro. Eh, no se le acusa de algo que no tiene, no se le puede acusar la ausencia del intelecto ni de la voluntad como potencia intelectiva eh, que es propia de los seres personales, de los ángeles y del hombre. Se trata entonces de ser en tal naturaleza. Ya veremos en el siguiente artículo qué noción es esta de ser en tal naturaleza. Sin embargo, algunas veces, si bien con menos propiedad, indica las mismas operaciones de la vida. Es decir, vida también puede indicar las operaciones, pero no es propiamente lo que hace alusión. La vida es precisamente el vivir del viviente, que es el ser, y que es el ser dentro de esa naturaleza en la cual está escrito.
de las cuales toma el nombre, como dice el filósofo en el libro noveno de la Ética, vivir, vivir principalmente consiste en sentir y conocer. Pero no es solamente la operación, sino es precisamente el ser en tal naturaleza. Bien, he pausado la grabación y vamos al momento de preguntas frente a este segundo artículo. Bueno, este primer artículo que hemos leído. Creo que ya pueden activar sus micrófonos. La grabación está pausada. Siguiente artículo. Tenemos el artículo quinto de la cuestión 31 de la parte primera de la segunda parte. Es decir, de la prima segunda de la suma teológica. Y aquí viene algo, ¿no? Entonces ya hemos dicho que no es solamente la actividad, sino es el viviente. Es que va relacionado con el ser de la naturaleza. Ahora bien, esto que decía las operaciones, de todas maneras, que hay una relación, porque las operaciones marcan una forma de ser más perfecta según una naturaleza que la otra. Esto lo vimos cuando decíamos que hay algunos que solamente les compete nutrirse, unos vivientes que solamente se nutren, otros que sienten, otros que son capaces de moverse y otros que son capaces de conocer. Es decir, hay un magnus et minus, hay un más o menos en la capacidad de vivir según en los entes que tenemos acceso a ellos por experiencia, pues en los entes de la creación. Ahora, hay una pregunta que es interesante, es bellísima esta como para una especie de medio descanso a un texto como tan complejo del anterior. Se pregunta Tomás, ¿son las delectaciones corporales sensibles y sensibles mayores que las espirituales e inteligibles? Es decir, en el acto de la operación, cuando una operación accede a su objeto propio, encuentra cierto deleite, ¿no? La vista se deleita cuando ve el color, el oído se deleita cuando escucha armoniosamente, cuando su objeto, que es el sonido, viene a él, ¿no? Lo alcanza. Pero hay unas deleitaciones que son distintas. Hay unas que vienen por el ámbito corporal o físico, las ondas, los colores, los botones, el tacto, las texturas, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero hay también, como hemos dicho, que la delectación es la consecución del objeto que le corresponde a una operación. Entonces, hay otras que son inteligibles, como por ejemplo el conocer. Cuando se conoce, hay también cierto placer. Y entonces, aquí la pregunta que se hace Tomás es, frente a esas operaciones, ¿podemos decir de alguna manera que las cinco potencias son igualitas entre ellas o que hay también un grado mayor en una que en otra, ¿no? Hay placer también en el comer, pero es mejor el placer del comer o del conocer. ¿Hay allí algún grado, hay algún aspecto que algo sea mejor que lo otro? ¿O renunciamos a esas dicotomías de mejor y una noción de jerarquía? Esta pregunta es importante porque si tenemos en cuenta que las operaciones, aunque no son la vida del viviente, demarcan cierta línea en su expresión de vida de acuerdo a su ser en una naturaleza, nos llevará por el sendero para identificar si se vive más cuando se actualiza un tipo de potencia que la otra, si se vive más cuando se conoce o si se vive más cuando mejor se come. Vamos a tener estas nociones aquí, una pregunta tan interesante. Y entonces vamos a proceder. Objeciones por las que parece que las delectaciones corporales y sensibles son mayores que las delectaciones espirituales inteligibles. Primera noción de distinción, cuando hacemos alusión de algo espiritual, y en filosofía lo espiritual hace alusión a lo inmaterial, aquello que no tiene materia, es decir, que no está supeditado bajo la ley gravitacional, la electromagnética o la fuerza nuclear fuerte o débil. No, no está conformado ni por energía, ni por átomos, nada de estas cosas que competen a lo sensible o corpóreo, sino que es algo
que es inteligible, como la abstracción de la cosa. Bien, entonces, estas nociones que son tangibles y lo intangible, que que accedemos a ellas en virtud de nuestras potencias, y al acceder a su propio objeto generan un placer, hay una noción de más o menos. Primeras nociones, por las que lo sensible es más fuerte y por lo mismo al menos más deleitable que las intelectivas. Primera objeción. En efecto, tenemos esta noción de la experiencia. Todos persiguen alguna deleitación. Todo el mundo busca algo, ¿no? Quiere satisfacer algo. Es el punto pues más sensible, ¿no? Todo animal quiere satisfacer o el sueño, o el hambre, o la pulsión, etcétera. Según dice Aristóteles en el libro 10º de la Ética, todos persiguen alguna deleitación, todos quieren de alguna manera un placer, ¿no? Si no hay placeres, pues la vida se vuelve muy sosa. Pero son muchos más, entonces, todo el mundo quiere un placer. Pero vemos que la realidad, y esto lo vemos también con mucha claridad hoy, muchos, son muchos más, es la mayoría, quienes buscan las delectaciones sensibles que las espirituales inteligibles. Como decir, es más común satisfacer los apetitos sensibles que satisfacer la ansiedad de la verdad o el amor. Recordemos que lo inteligible, la potencia intelectiva, está conformada por dos, por el entendimiento y por la voluntad. El entendimiento le compete la verdad y a la voluntad le compete el bien, que se logra pues por el amor. El bien es amado, la verdad es cultivada, es buscada. Bien, hay personas entonces que quieren los placeres sensibles más que el buscar la verdad o que el amar de verdad, ¿no? Es la primera noción. Si esto es así, si más personas están encaminadas por el placer de la comida o los placeres corpóreos sensitivos, que por dedicarse en el estudio, la investigación de la verdad o del bien o del querer como entrega la comunicación del mismo bien, entonces podemos decir que si la mayoría tiende a esto, la mayoría tiende a ello en virtud de que es más grande, ¿no? Aquí entonces tenemos este presupuesto. Lo que quiere la mayoría es lo mejor. Si lo que quiere la mayoría es lo mejor y la mayoría quiere precisamente los placeres sensitivos, pues lo mejor es entonces las delectaciones corporales. Segunda objeción. La magnitud de la causa se conoce por el efecto. Este es un principio muy lindo, ¿no? La magnitud de la causa se conoce por el efecto. Si hubo una reacción grande, quiere decir que debe provenir de una causa que tenga la potencia de ejercerlo. Pero las delectaciones corporales tienen más fuertes efectos, pues modifican el cuerpo y en algunas dan origen a locuras, como dice el libro 7º de la Ética, ¿no? Como sucede, por ejemplo, la persona que eh, recae en un vicio cuando ese estímulo externo que no está, le desespera o entra en ansiedad y casi que, como dice Aristóteles, cae como en la locura, ¿no? La desesperación que le lleva a mover cielo y tierra para acceder a esta delectación. Ahora, pues las cosas sensibles deleitan y hace que tenga una resonancia también en el cuerpo, ¿no? Ruboriza, hace ciertos movimientos, dan también una ansiedad dentro del mismo cuerpo. Por lo tanto, si esto se percibe, uno no rara vez escucha o conoce de alguien que sienta ansiedad, por ejemplo, por leer o por conocer alguna verdad o por meterse, ¿no? Es rara persona es aquella que se vuelve como obsesiva con alguna cosa que tenga que ver con la verdad o con el mismo acto del bien, de la búsqueda del bien. Luego entonces
las delectaciones corporales sensibles son más fuertes. Entonces tenemos por una parte que son mayores en virtud de que la mayoría lo quiere. Segunda, que son más fuertes en virtud de que generan algún cambio corpóreo. Mientras que conocer la verdad pues, puede alegrar, pero no es un cambio. Bueno, ya veremos la respuesta. Tercera objeción. Es preciso moderar y refrenar las delectaciones corporales, ¿no? Está la templanza y está la fortaleza que nos ayudan a abstenernos. Uno que es apasionado por el dulce, que le encanta el dulce, pero si tiene diabetes, se moderan en su consumo. Tiene que retenerse. Personas que incluso no lo logran. Pero si hay que refrenar y si hay que moderar estas pasiones que sentimos, este deseo, por ejemplo, de comer algo dulce, a causa de que es vehemente, de que es una fuerza, que yo quiero, pues resulta que en el lado contrario, no es necesario reprimir las delectaciones espirituales. A nadie se le dice, ey, ya, para, no estudies más, no busques más la verdad, no te deleites tanto en la verdad, no busques el gozo máximo, no, hay que moderarse, ¿no? En las delectaciones espirituales, aquello que es incorpóreo, no viene una moderación o no hay necesidad de refrenar. Luego entonces las delectaciones corporales son mayores. Tenemos entonces las tres opciones por las que parece que lo sensible es mejor. Por una parte, porque lo quieren la mayoría. En un segundo momento, porque transforman nuestro propio cuerpo, se ve que son más fuertes. Y en tercer lugar, porque requieren ser reprimidas, cosa que no sucede con el ámbito intelectivo o inteligible. Vamos entonces a las respuestas a estas objeciones. Si esto parece que fuera mayor, ¿por qué o en qué sentido podríamos pensar que eh, no es así? Y que por lo mismo, entonces, podemos también nosotros abrirnos a pensar que las cosas espirituales pueden ser mejores que las corpóreas. A la primera responde, ¿no? Este es el de la mayoría. La razón por la que muchos buscan las delectaciones corporales es porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos. Los bienes sensibles son más y mucho más conocidos. Y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como de medicinas contra numerosos dolores y tristezas. Ahí si está despechado, vamos y nos emborrachamos con unas cervezas, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Resultan siendo una especie de paliativo, placeres frente a las dolores o las tristezas que padecemos. Y como muchos de los hombres no pueden alcanzar las delectaciones espirituales que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales. Esta noción es mucho más radical en un aspecto negativo. En Platón y también en Aristóteles se ve, ¿no? Entonces dicen, la clave está en la excelencia, en la virtud, pero sin duda alguna, esta virtud es lo más grande, es lo más noble, y no la logran todos. Es algo que es restringido a los virtuosos. Es algo que es aquellos a los que se animan a luchar, ¿no? Hay cosas que están posibles, están ahí a la mano, pero pues que no todos la hacen, que tienen en su propia naturaleza la capacidad de acceder a ellas, pero deben hacer un esfuerzo. Y pues no todos lo hacen, ¿no? Eh, Esto se ve, por ejemplo, en la experiencia cotidiana en la que, pudiendo conocer sobre un tema específico, renunciamos a hacerlo por ir tras un placer corpóreo, ¿no? Porque es mucho más fácil, es más cercano, es más conocido. Y nos privamos de estas cosas que pueden ser más nobles. ¿Cuál es entonces el punto de la mayoría? Pues que, que se requiere cierto esfuerzo para alcanzar estas delectaciones que son conocer lo que llamamos, pues, la verdad o para acceder a un bien más noble, ¿no? Todo el mundo tiene en su noción la capacidad de amar, pero que sea capaz por su misma naturaleza de amar no significa que amen de modo igual o semejante. Esto lo vemos en experiencia. Hay personas que aman mucho más que otras o que de un modo distinto, pero el amor
y el conocimiento de la verdad no se da en la misma escala en todos. Todos tienen esa capacidad, pero ahí sí, como decimos, como decíamos en el ejemplo de Ronaldo, todo el mundo le puede pegar al balón apuntando al arco, pero solamente quien tiene una habitualidad o sea, esforzado en ejercer esta virtud, es capaz de pegarle con excelencia, es capaz de conocer con mayor profundidad, es capaz de amar con mayor excelencia. Bien, el segundo argumento, el tema de la transformación en el cuerpo. La transmutación del cuerpo tiene lugar más bien por las delectaciones corporales, en cuanto a que son pasiones del apetito sensitivo. Es decir, si es el mismo cuerpo, el ojo, el gusto, el olfato, la piel, quienes están abiertos al mundo, a lo sensible, pues ellos mismos se transforman en esta sensación, ¿no? En esta reacción frente a lo sensitivo. Así que es normal. Si es el cuerpo el que conoce estos aspectos sensitivos, pues lo más lógico es que sea él el primero en verse eh, como resonante, ¿no? Ver que responde a los estímulos. La dilatación de las pupilas, el movimiento de los vellos, etc. Tercero, el tercer argumento decíamos que era el de refrenar. Entonces, dice a esta tercera objeción, las delectaciones corporales tienen lugar en la parte sensitiva, bien, que es regulada por la razón. Aquí hay un principio. El apetito se regula por la razón. Y esta noción es un aspecto que ha decaído en nuestro tiempo, desde Rousseau y también desde Ockham, cuando la voluntad se alza sobre la razón, y también la noción que comienzan a desarrollarse hasta la afirmación de que el apetito prima sobre lo racional, ¿no? Que sucede sobre todo frente a al deconstruccionismo o al estructuralismo, que dicen, pues en el fondo no hay ni bien ni mal, y el apetito pues es algo natural, es algo pues que al recibirlo, al reconocerlo, al ejercerse, pues se hace bien. ¿Qué es lo que sucede? Incluso, por ejemplo, dice que la educación ha de consistir sobre todo en dejar que la naturaleza aflore, flourishment of nature, que salga a flote. Y esta naturaleza incluye también lo que hoy decimos con nuestras palabras coloquiales, lo que diga tu corazón, ¿no? Haz lo que diga tu corazón, lo que tú quieras. Y entonces un día uno quiere una cosa y a los 2 meses ya no quiere eso, sino quiere otra cosa completamente opuesta. Y entonces, frente a esta noción de que el sentimiento impera sobre la razón, pues tenemos un desorden en el apetito de nuestro tiempo en el que hacemos lo que queremos y terminamos de alguna manera desorientados. En esta cosmovisión de Tomás, el principio es que no vale con dar rienda suelta a los apetitos, ¿no? No se trata de comer todo el dulce que uno quiera comer o hacer la actividad que más le guste hacer, sino que tiene que estar delimitada en virtud de la razón. Es decir, en razón a que ah, hay una línea, hay un aspecto que es posible comprender para decir que es más bueno otra cosa, ¿no? Eh, y a mí me gusta el dulce y me la paso comiendo el dulce, pues termino yendo en contra de mi propio cuerpo, ¿no? Puedo terminar teniendo enfermedades de distinta índole que hacen que, pues en últimas, no logre desarrollarme. Es lo que sucede, por ejemplo, hoy día, en el caso de los niños, que no se les ha puesto un orden dentro de su alimentación y por temas de sobrepeso no pasan los 12, 13 años, ¿no? Los casos de niños que han muerto eh, eh, de paro cardíaco por su condición de salud que se vio afectada frente a la ausencia de una razón o de un límite en su alimentación, ¿no? Es decir, las delectaciones corporales tienen que ser reguladas por la razón, en virtud de la salud misma, en virtud de un bien mayor, y por eso necesitan ser moderadas y refrenadas por la misma. En cambio, las delectaciones espirituales se encuentran en la mente. Es ella misma la regla. De ahí que por sí mismas sean sobrias y moderadas. Las delectaciones sensibles
requieren ser moderadas, porque de alguna manera también atraviesan su propio límite, ¿no? Lo vemos mucho en el tema de los vicios, ¿no? Por ejemplo, los ludópatas que en el juego encuentran placer, pero que inmersos en el juego pierden su propia vida, ¿no? Terminan empeñando su casa, su carro, todo lo que tienen y quedan fuera, ¿no? Quedan fuera incluso de sí mismos en virtud de esto que es un apetito corpóreo. En cambio, como el entendimiento y la voluntad se dirigen a cosas intelectivas, a cosas inmateriales, inteligibles, por pertenecer al ámbito de la mente, por sí mismas ellas son sobrias. Es decir, en esto, gozo o en el deleite, que es el nombre propio de la verdad, no hay propiamente un límite al que podamos acusar, pues que requiera refreno, ¿no? Simplemente por sí misma ser inteligible o inmaterial, pues está abierta a, a lo bello, ¿no? Bueno, en esto las palabras siempre tienden a quedarse cortas por la expresión de la alusión a la, a la experiencia propia. Aquí lo que se hace más bien es aludir a la experiencia propia, ¿no? Quizás más cercana a la experiencia del amor, ¿no? Los amantes eh, se deleitan en ese amor que siempre y en sí mismos pueden conseguir que tiene cierta noción de sobriedad o de moderación. Ahora sí, vamos a la solución. Entonces, sed contra, nos dice Tomás, está lo que dice el Salmo 118. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel para mi boca. Y Aristóteles, en el libro décimo de la Ética, que la más grande delectación es la que proviene del ejercicio de la sabiduría. Esto lo dice Aristóteles. La más grande delectación proviene del ejercicio de la sabiduría. O, en otras palabras, la contemplación, del conocimiento de lo más profundo de la realidad. Vamos a ver entonces qué dice Tomás. Como se expuso en un artículo previo, la delectación proviene de la unión o la conveniencia que es sentida o conocida. Ya lo hemos dicho. Ahora bien, en las operaciones del alma, principalmente de la sensitiva e intelectiva, debe observarse que no pasando a la materia exterior, son actos o perfecciones del operante, como entender, sentir, querer y similares. Porque las acciones que pasan a la materia exterior son más bien acciones de la materia transformada, ya que el movimiento es el acto del móvil por parte del que mueve. ¿Qué es esto? Aristóteles distingue tipos de actividades o de movimientos. Y en esto hay un movimiento que es transeúnte y otro que es inmanente. Hay un movimiento de algunas cosas que hacemos que quedan en lo otro, ¿no? Tallar una escultura, pintar una obra de arte, mover, organizar cierto lugar. Es un acto del viviente, pero que queda en la cosa fuera. Pero hay otros actos, otro tipo de actividad que es más perfecta. Esta es la entelequía, que es el acto a través del cual su perfección queda dentro del operante. Es decir, si yo he movido las cosas han quedado ya con movimiento, ¿no? Han sido desplazadas y han quedado movidas, entre comillas. Pero yo no me he movido, o sea, no, esa perfección de organizar no ha quedado directamente en mí. Como sí sucede, en cambio, cuando estos actos del sentir, del querer y del entender quedan en el sujeto. Cuando uno entiende la verdad de la cosa o la verdad que está siendo entendida no cambia, sino que es uno el que cambia. Esa verdad hace parte ahora, ha perfeccionado mi entendimiento. Cuando uno ama algo a alguien, el amado no cambia en virtud de mi amor, sino soy yo el que me voy transformando de alguna manera a la semejanza de aquello a lo que amo. Hay un cambio que queda en el sujeto operante. En ese sentido, el entender, el sentir, el querer, cosas similares, es más perfecto
en el ámbito del placer porque queda en el sujeto que las actúa, que las obra. Así pues, dichas acciones del alma sensitiva e intelectiva son también ellas mismas un bien del operante y asimismo son conocidas por el sentido o el entendimiento. De ahí que la delectación surja incluso de ellas y no solo de sus objetos. Hay un placer también en el sentir y no solamente en aquello que se siente, ¿no? Hay un placer en el acto del entender y no solamente en aquello que se está entendiendo. Como por ejemplo cuando uno aprende una nueva lengua, ¿no? Y está en ese camino inicial y está entendiendo, hay placer que uno siente no tanto porque está entendiendo el objeto de la lengua que está escuchando, sino porque entiende que está entendiendo. Hay un placer en el acto mismo, no solamente en el objeto que se percibe. Ahora bien, dicho este presupuesto, continúa la respuesta. Si se comparan, pues, las delectaciones inteligibles con las delectaciones sensibles, ya las dos hemos dicho que son más perfectas en cuanto que quedan en el sujeto que las conoce o que las siente. En cuanto que nos deleitamos en las acciones mismas, no solamente en la consecución del objeto, sino en la operación, como en el conocimiento del sentido, el conocimiento del entendimiento, o sea, saber qué se siente y saber qué se entiende, o sentir qué se siente y sentir qué se entiende, no cabe duda, no cabe duda que son mucho mayores las delectaciones inteligibles que las sensibles. ¿Por qué no cabe duda, Tomás? ¿Por qué dices que entender que entiendo es más placentero que sentir que siento? El hombre, en efecto, se deleita mucho más en conocer algo entendiendo que en conocer algo sintiendo. Se deleita mucho más en conocer algo entendiendo que en conocer algo sintiendo. Porque el conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino también más conocido. Más perfecto, más conocido, puesto que el entendimiento reflexiona más sobre su acto que el sentido. Esto es como, bueno, esta es la reflexión del mismo acto, ¿no? Entender que se entiende o entender que entiende es mucho más perfecto que solamente sentir algo. En esta noción, entonces, concebimos que está la capacidad de comprender que es mucho más perfecto en el acto mismo lo que compete al entender que solamente al sentir. En esto, Tomás en algún otro texto o en otro pasaje, habla o trata acerca de que cuando toco, me toco, ¿no? Cuando siento algo, es que estoy sintiendo que siento. Hay una especie de acto autorreflexivo, pero es mucho más perfecto cuando se trata del entendimiento mismo. Cuando se entiende, estoy entendiendo. Em, Aquí decía anteriormente que es más perfecto. Más adelante nos va a decir por qué es más perfecto. Bueno, aquí ya nos decía un ejemplo. Cuando queremos conocer acerca de algo, entender su sistema, ¿no? Entender la esencia misma de la cosa, es decir, su composición, su estructura y su funcionamiento, es mucho mejor que solo percibirlo, ¿no? Eh, Uno puede definir el celular por sus operaciones, por lo que es, cómo está estructurado y cómo funciona, y es mucho más perfecto que definirlo por el tema de su longitud, su textura, sus colores, ¿no? Es más perfecto el conocer, el sentir o el percibir los fenómenos. Bien, eh, el conocimiento intelectual es también más amado, pues no hay ninguno que no prefiera estar privado de la vista corporal que de la intelectual. Esto es una expresión interesante también, ¿no? Eh, nadie, nadie estaría dispuesto a perder su entendimiento
Es decir, si me dijeran qué prefieres perder, la vista y el tacto o el entender, uno salva o procura salvar su entendimiento. Así pierdo la vista, ¿no? Es preferible perder la luz sensitiva de la vista que la luz intelectiva de entender, ¿no? Porque siente uno que quedaría como una especie de animal en el que quedaría privado del entendimiento, y el entendimiento es lo más propio que tenemos. ¿Cómo carecen de ella las bestias y los idiotas, según dice San Agustín en el libro de Civitatis Dei? Pero, si se comparan las delectaciones inteligibles espirituales con las delectaciones sensibles corporales, entonces, en sí mismas y absolutamente hablando, las delectaciones espirituales son mayores. Entonces, hemos dicho que tratando de en sí mismas es sin duda mejor entender que entiendo que sentir que siento. Pero ahora cambia el modo de comparación. Se comparan las inteligibles con las sensibles en sí mismas y absolutamente hablando, las delectaciones espirituales son mayores. Ya aquí no es en su acto autorreflexivo, sino en la posesión de su objeto. Y esto es claro respecto de las tres cosas que se requieren para la delectación. Hay tres cosas que generan el deleite. Uno, el bien unido. Dos, aquello a lo que está unido. Tres, la unión misma. El bien unido, lo que une y la unión misma. Ahora bien, a explicarle aquí Tomás. Pues el bien espiritual no es solo mayor que el bien corporal, sino también más amado. No solo es mayor que el bien corporal, sino también más amado. Una señal de lo cual es que los hombres se abstienen aún de los más grandes deleites corporales para no perder el honor, que es un bien inteligible, el tipo de bien al cual se está unido, al cual se tiende. Una señal es que nos abstenemos de ciertos deleites corporales para no perder el honor, que es un bien inteligible, ¿no? Los deportistas que se someten a una disciplina, a una dieta, se abstienen de algunas cosas para conseguir algo mayor, como en este caso es el honor. De igual manera, también la parte intelectiva es mucho más noble. Aquello a lo que está unido. Entonces, primero, el bien unido. Hay unos bienes que son mayores, ¿no? Eh, Los placeres sensibles son también unos bienes, pero descubrimos que hay unos bienes que son mayores a estos en cuanto a dignidad, en cuanto a honor, en cuanto al esfuerzo, ¿no? Uno se priva muchas veces, eh, uno ve a los estudiantes que se privan de fiestas precisamente por acceder a la consecución de su estudio, ¿no? Al grado que está aspirando, que tiene que prepararse para los exámenes, etc. Hay un bien en sí mismo, el objeto, pero también vale aquí aquello a lo que se une. Pues una señal de lo cual es que los hombres, aquí está, la parte intelectiva es mucho más noble y más cognoscitiva que la sensitiva. Entonces, el entendimiento es más noble que el sentido del tacto, o que el sentido de la vista, o que el sentido de la audición. La unión del bien espiritual y de la parte intelectiva es también más íntima. Entonces, aquello a lo que está unido es el entendimiento, resulta siendo más noble y a su vez más cognoscitiva, porque penetra no solamente, es decir, el entendimiento no solamente capta por los sentidos lo que las cosas como aparecen, como se perciben, sino que capta que las cosas son y que son algo. Es decir, capta la esencia misma y la participación en el acto de ser, que existen y que existiendo son de un modo terminado de ser. Ahora bien, esto es más noble, más cognoscitiva, más profunda la cosa. Pero en la unión, es la tercera parte, la unión entre el objeto espiritual y la parte intelectiva es más íntima, más perfecta y más firme. Es más íntima porque el sentido se detiene en los accidentes exteriores de la cosa, en el color, la textura, el sabor, etcétera, mientras que el entendimiento penetra hasta la esencia de la cosa, pues su objeto es lo que la cosa es. El objeto del entendimiento es lo que la cosa es, la esencia. Y es más perfecta
Porque la unión de lo sensible con el sentido se añade el movimiento, que es acto imperfecto. Por eso las delectaciones sensibles no se dan plenamente de una vez, sino que en ellas hay algo que transcurre y algo que se espera. Ah, entonces decíamos, más íntima, ya vimos, más perfecta, ahora más firme. ¿Por qué más firme? En las delectaciones, perdón, en lo más, es más perfecta porque la unión de lo sensible con el sentido se añade el movimiento, que es acto imperfecto. Por esto, o por eso las delectaciones sensibles no se dan plenamente de una vez, sino que en ellas hay algo que transcurre y algo que se espera ha de consumarse, ¿no? Hay un clímax en la pasión sensible, como aparece claro en la delectación de los manjares, en los placeres venéreos. Pero las cosas inteligibles excluyen el movimiento. No hay un antes ni un después, sino que es el momento de entenderlo. Cuando se entiende una cosa, no es que uno esté esperando que voy entendiendo y ahora sí entiendo, sino que se entiende y la cosa entra. No hay un punto de clima, sino que es la capacidad misma de entender. En cambio, en lo sensible hay que hacer una preparación, hay que entrar, etcétera, ¿no? Por eso, tales delectaciones son plenas y simultáneas. El entender y el amar es una delectación plena y simultánea. Se da por entero. Es también más firme porque las cosas delitables, corpóreas, son corruptibles y desaparecen pronto, mientras que los bienes espirituales son corruptibles. Es decir, que hay cosas que entran dentro de la noción de lo sensible que listo, ya, se disfrutó el placer y ya pasó. Pero en cambio, cuando se trata del placer, del sentimiento o del gaudium de veritate, de la alegría de la verdad, es algo que no es que simplemente pasó, sino que permanece, es más firme. Conocí esto, ¿no? Es como la experiencia también de cuando uno conoce a alguien, ¿no? No es que, ay, lo saludé y ya se fue y listo, se acabó, no, sino, lo conocí, si entré en una relación también de intimidad de conocer a esa persona es algo que permanece, no es algo que pasa, sino es algo que queda, que es incorruptible, que aunque pase el tiempo y la cosa desaparezca, eso que he conocido permanece. Bien, en este sentido, lo inteligible es mucho más perfecto, más noble, más íntimo, más estable, más firme. Pero en relación a nosotros, aquí cambia, ¿no? Hemos dicho, ya ha dicho Tomás dos. Una, en relación al conocimiento reflexivo. Dos, en relación a la posesión del objeto, que veíamos que depende del objeto que capta, de aquello a lo que está unido y el tipo de unión. Pero ahora viene una tercera que es distinta a comparación. Pero antes, quiero anotar lo siguiente. Si hay un tipo de delectación distinto en el objeto al cual tiende una operación, si vamos al ámbito intelectivo, descubrimos que hay cosas que también son más nobles que otras. Es distinto, por ejemplo, conocer la estructura de un gusano o conocer la composición mineral de una piedra, que conocer un animalito, una mascota o conocer a alguien. Es más perfecto conocer a alguien y mucho más perfecto conocer a Dios. ¿No? Hay entonces una noción de también un más y un menos en el objeto que se está conociendo, en aquello hacia lo que se tiene. En este sentido, no solamente serán mayores las espirituales en sí mismas y en virtud de cualquier objeto, sino en virtud del objeto específico que está captando, ¿no? Hay mucho más placer en conocer, por ejemplo, el fin del cosmos, el origen del cosmos, que solamente la composición bioquímica de este. Sí, composición bioquímica es un placer, pero cuando se capta el fin del universo, ¿no? Que es el objeto de la revelación, manifestar las preguntas más profundas, cuando se entiende esto, es muchísimo más placentero. Ahora bien, esta noción tercera. En relación a nosotros, las delectaciones corporales son más vehementes, ¿no? Son más fuertes,
por tres razones. Primero, porque las cosas sensibles no son más conocidas que las inteligibles, como ya decíamos en la respuesta a las objeciones. En segundo lugar, porque las delectaciones sensibles, al ser pasiones del apetito sensitivo, van acompañadas de una mutación corporal, lo cual no sucede con las delectaciones espirituales, a no ser por cierta redundancia del apetito superior en el inferior, ¿no? Como en la famosa historia de Eureka, ¿no? Eh, que está allí en la bañera y descubre cómo solucionar para medir el volumen o la densidad de la corona y sale gritando Eureka, ¿no? Porque descubrió por fin cómo solucionarlo. Y es tanta la alegría que el cuerpo mismo se regocija y salta y bueno. En tercer lugar, porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Por eso, las delectaciones corporales sobrevienen a estas tristezas, se sienten más y, consiguientemente, se reciben mejor que las delectaciones espirituales, que no tienen tristezas contrarias, como se dirá más adelante. Un pasaje acerca de la tristeza en el que Tomás da unos consejos de cómo aliviarla. Creo que hay muchos artículos que son famosos al respecto, noticias o memes en los que dice que por una parte tomar un baño son aspectos sensibles, ¿no? Tomar un baño, perfumarse, tomar una bebida agradable, estar en compañía con un amigo y conocer o contemplar la verdad, ¿no? Dedicarse a esta actividad ayuda de alguna manera a superar la tristeza. Pero las primeras cuatro, las primeras tres, vienen en relación con las cosas sensibles, ¿no? Con la experiencia del tacto, del olor, del gusto, luego pues la compañía, que ya es una experiencia también inteligible, pero es corpórea de alguna manera, y pues por la última, que es ya la que eh, va directamente a la contemplación, que es el deleite pues del entendimiento en lo inteligible o la verdad. Bien, vamos a poner aquí. ¿Cómo vamos? Bien, tengo una pregunta en el chat. Bueno, varias. Bien, la primera, ¿tendrá que ver algo el pecado original con las inclinaciones a las delegaciones corporales? Esto así lo ve Agustín. Efectivamente, em, Platón y Aristóteles tienen una visión antropológica en la que se busca la excelencia, pero que concibe que dentro de nuestra experiencia propia, el ser humano está inclinado más hacia lo otro, no saben cómo explicarlo, eh, pero la tradición cristiana, su visión antropológica, dice efectivamente esto que es lo que se denomina la concupiscencia, que es la inclinación hacia estas tendencias corpóreas sensibles, es en virtud a una de las heridas o uno de los efectos que ha quedado de la caída del pecado original. Por eso, dice la tradición cristiana, es necesaria la gracia que viene a rescatar la naturaleza para que pueda iluminar su entendimiento y dirigirse hacia la verdad y a la perfección de la vida cristiana. La antropología cristiana viene entonces a responder o a mostrar la razón del vacío que descubre el hombre en su naturaleza, el vacío que decían los griegos, de esta noción de querer lo bueno y no hacerlo, o de saber qué es lo mejor y no lograrlo. De alguna manera también se traduce en Pablo, en un sentido más profundo, cuando dice, hago lo que no quiero y lo que quiero evitar, termino haciéndolo. Bueno, esa noción que es otro. Segunda pregunta, ¿se puede decir que el deleite por el inteligible, la verdad está en función al deseo de la trascendencia del hombre? Eh, pues trascendencia del hombre es una categoría más contemporánea en la que alude hacia esa búsqueda de lo espiritual. Dentro de esta antropología de Tomás es lo propio de la naturaleza del hombre. Es decir, si la naturaleza del ser humano es conocer la verdad y amar el bien, quiere esto decir que serlo es precisamente vivir. No es algo que está fuera de él, sino que es propio de es su propia naturaleza. Afirmar esto es también lo que llevó a Agustín
capas de hombres capaz de Dios. Y en esa, lo que dice Agustín, nos creaste, Señor, para ti, no descansa nuestro deseo hasta que no se colma nuestro deseo hasta que descanse en ti, ¿no? Hasta que logre. En ese sentido, esta noción de lo inteligible del deseo, precisamente por más que nos aboquemos a las pasiones sensibles, va a quedar en nosotros el vacío de lo que es propio a nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. Es de hecho, sí, o sea, la función natural del ser humano. Y esto lo veremos cuando lleguemos a la pregunta de si el pecador se ama, que creyendo que se ama, finalmente se desconoce a sí mismo, cuando no procura aquello que le compete en grado sumo. Eh, exacto, Freddy, es muy distinto el deleite a una comida, a, al amor a una persona, es algo que permanece. Y de hecho, lo más bonito de todo esto es que al ser algo inteligible, incluso cuando se compara, creo que más adelante hay un artículo en el que se compara el entendimiento y la voluntad, cuál es mayor, qué es mejor, si entender o amar. En el entendimiento hay un límite, hay una capacidad que, bueno, ese límite se va ampliando con las generaciones y a través de la cultura, pero en el amar no hay límite. Y esto es lo más lindo, que está abierto hacia el infinito, no más que el entendimiento. Por eso es otra noción que bueno, llegará más adelante cuando tratemos el tema del amor en particular. ¿Tiene lugar la delectación en el tiempo? Claro, la delectación sensible está en el tiempo porque sucede que cuando, esto no se menciona aquí, no, está en otro pasaje también de esto de placer, y dice Tomás, los, las potencias sensibles o sensitivas se saturan. Entonces uno puede estar escuchando música o puede estar en un concierto muy duro, se deleita, bien chévere, euforia, pero llega un punto en el que el sentido se desconecta por la saturación, ¿no? Cuando le comienzan a sonar, ¡pi! Entonces, ¡prum!, se desconecta. Igual sucede con la vista, cuando hay una saturación en la luz, en la capacidad lumínica y en otras cosas. Por eso el tiempo entra a ejercer. Dentro de lo sensible hay una saturación posible en la prolongación de la exposición del estímulo, mientras que en el entendimiento no es tan así, ¿no? Ahora bien, en las cosas intelectivas, cuando uno está descansado, puede disgustarlas de una forma distinta cuando está cansado, pero en sí misma no hay una saturación propiamente de la potencia intelectiva, sino en razón de las cosas que necesitamos para entender. Por ejemplo, para pensar y para estudiar se requiere alimentarse bien. Un padre que uno no se alimenta a punta de chitos, sino precisamente con un buen alimento, porque se requiere que el cerebro tenga la condición suficiente para aprender. Si está muy cansado o agotado, no estará dispuesto para pensar, ¿no? Para ejercer esa actividad intelectual. En ese único aspecto hay cierta limitación, pero no es propiamente una limitación de la capacidad intelectiva, sino una limitación que le viene en razón al cansancio, ¿no? Por ejemplo, no puede estar aprendiendo, pero si está incómodo, el cuerpo le comienza a molestar y a limitar un poco este placer. Eh, ¿Difiere la delectación del gozo? Sí. Propiamente el gozo se tratará del ámbito sensitivo y la delectación o el deleite se atribuirá al ámbito intelectivo y al ámbito de la amistad, del amor intelectivo. Y hay un aspecto más alto que es la provisión, que ya es la posesión del fin último, es decir, ya la asimilación pues o la comprensión del amor a Dios mismo. El amarse a sí mismo pudiera ser un alto nivel de autoestima. Veremos en un artículo posterior que el amor a sí mismo es precisamente la condición necesaria para el amor al otro. Dice Tomás que el amigo, siguiendo a Agustín, el amigo ama al otro, ama a su amigo, precisamente como si fuera otro yo. Entonces, esto abre la noción de que si no me amo lo suficientemente bien a mí mismo, no puedo amar al otro bien.
¿no? Se requiere una noción sana del amor a mí mismo para poder amar ampliamente al otro. Esto del amor a sí mismo lo profundizaremos en otra sesión, pero hay un texto bellísimo en el que trata esto, donde se muestra precisamente esta conexión de la noción de amistad y el amor a sí mismo. Eh, sí, a eso también se refiere Jesús, no solo de pan vive el hombre, es esta noción de es necesario. Es decir, si la vida fuera solamente dormir y comer y hacer videojuegos o exponernos a ámbitos sensibles del oído, etcétera, pues no sería vida humana, quedaría solamente en una vida sensitiva y no física. Lo que es propio de la vida pues, en el hombre es lograr como viviente actualizar su ser en su naturaleza, y esto es abrirse al infinito, casi al cosmos entero y a Dios mismo en la comprensión de la realidad misma y en el amor, pues, hacia lo más noble. El amor propiamente no se predica de los entes poco nobles como los animales, sino se predica directamente de los iguales, de las personas. ¿Qué acontece con la persona humana? eh, también con los ángeles, pero de modo más perfecto con Dios mismo. Esto lo veremos en la comunicación del amor en virtud de su difusión del bien. Eh, una delectación corporal puede generar una delectación espiritual fuerte. eh, una delectación espiritual puede ir unida o vinculada a una delectación corporal, pero propiamente lo sensitivo no se deriva necesariamente de una delectación espiritual. Lo sensitivo, sin embargo, sí hace parte dentro del proceso cognoscitivo para entendernos o darnos a entender algo inteligible. Por ejemplo, cuando se utilizan analogías o ejemplos sencillos de nuestra vida cotidiana para hacernos entender algo más noble. ¿No? Como Cristo, cuando dice yo soy el pan de vida, es un ejemplo pues, de la práctica, es algo que puede ser sensible, que nos recuerda lo placentero que es comer y lo que significa esto, pero que alude a algo mayor. Y cuando se entiende esto, que no es propiamente algo sensitivo, eh, hay una delectación fuerte. Entonces sí hay una relación entre lo corpóreo y lo espiritual, pero lo espiritual es estrictamente estimulado por algo espiritual. Que tiene su base de alguna manera por la mediación sensible, pero no es lo sensible en sí lo que genera la meditación espiritual, sino la verdad y el bien, que cuando están unidas es lo que llamamos la contemplación de la belleza. Las cosas que son bellas se contemplan precisamente porque se descubre en ellas un orden inteligible, ¿no? Un animalito ve un cuadro, una obra de arte maravillosa y pues pasa de largo, porque aunque la ve, pueda ver los colores, etcétera, no entiende el orden intelectivo que trae o aquello que está representando, aquello a lo que está aludiendo como su vida espiritual, ¿no? Entonces, sí y no. Eh, ¿Puede una delectación ser contraria a la otra? Sí, hay delectaciones contrarias unas a otras, porque también pues está, por ejemplo, pues propiamente delectación se alude como a la posesión, pero hay posesiones que en el ámbito sensible pues son repulsivas, ¿no? Y en el ámbito intelectivo sí, no tanto. Como decía al final Tomás, la tristeza en el ámbito del entendimiento no es que propiamente tenga su contrario, aunque uno puede entender cosas que le pongan a uno triste. Em, los encuentros son todos los sábados, recién el apetito intelectivo, no sé, bien, que hay que grabar. Pregunta Rosario si hay alguna delectación no natural. Bueno, esta pregunta es muy bella, porque efectivamente la hay, y bueno, para explicar esto, hay que explicar un movimiento que Aristóteles llama supernatural, es decir, un movimiento supernatural. ¿Cuál es este movimiento? Aristóteles, para explicarlo, dice, hay, por ejemplo, en el fuego una capacidad supernatural. Fuego le compete propiamente transmitir, ¿no? Quemar las cosas, transmitir lo que es quemar. Pero eventualmente, si viene un torbellino, el viento o el tornado
hace que haga de este fuego o de este incendio un torbellino con fuego, ¿no? Le da una potencia al torbellino. Es decir, el fuego tiene la capacidad de adquirir este movimiento, pero no le viene por sí mismo, sino que requiere de algo externo. En este caso, requiere de la fuerza del torbellino para volverse el torbellino de fuego. Y Tomás de Aquino, leyendo este movimiento que expresa Aristóteles en el libro de la física, dice, así tal cual acontece con la gracia en el hombre. Es decir, el ser humano, en virtud de su propia naturaleza, está capacitado para dejarse eh, enaltecer o dejarse elevar en virtud de la gracia. No es algo que él haga por sí mismo o en virtud de su propia fuerza, pero sí tiene la condición. Así como el torbellino puede hacer de este incendio una cosa estrepitosa, un tornado de fuego, con la gracia el hombre es capaz de elevarse hasta niveles insospechados o que son sobrenaturales, pero es un movimiento supernatural. Es decir, está la condición a la naturaleza, pero viene en acción del otro. Y en este sentido, las delectaciones no naturales entra la comprensión, por ejemplo, de la experiencia mística, del acceso a la gracia, del conocimiento profético, que puede ser una delectación que viene en virtud de la gracia de Dios. Bien, para la próxima sesión, entonces empezaremos con una de las preguntas más hermosas, que es, ¿Dios vive o no vive? ¿Y en qué sentido entendemos la vida de Dios cuando decimos que nuestro Dios es un Dios vivo? Si es viviente, bueno. Una de las preguntas que nos va Padre, a permitir dilucidar perdón, José, nos va a permitir dilucidar la línea en la que el hombre alcanza su punto culmen dentro de la vida, preguntándonos si Dios vive, en qué sentido y entonces hacia qué aspecto se dirige el hombre.